Capítulo 4. Hacia una vida sana. 1. Puesto que tener un cuerpo sano e íntegro es una de las sendas del servicio a Hashem, pues es imposible entenderlo o conocerlo estando enfermo. El hombre ha de distanciarse de lo que dañe su cuerpo y acostumbrarse a las cosas sanas y curativas, que son las siguientes. Se debe de comer solo cuando se esté hambriento y beber solo cuando se esté sediento. No se debe demorar las necesidades fisiológicas siquiera por un instante. Además de ser malo para la salud, transgrede el precepto: no se hagan despreciables. De modo que cada vez que se necesite orinar o evacuar, que se lo haga de inmediato. 2. No se debe comer tanto hasta llenarse el estómago, sino un cuarto menos de la cantidad que lo sacia. En las comidas no se ha de beber agua, sino un poco y mezclada con vino. Y cuando el alimento comienza a digerirse, que beba lo que necesite, pero sin beber demasiada, incluso después de la digestión. No se debe comer sin antes corroborar muy bien que no se necesita orinar o evacuar. No se debe comer sin antes hacer una caminata que eleve la temperatura del cuerpo o algún trabajo de esfuerzo físico. La regla es la siguiente: se debe ejercitar el cuerpo y esforzarlo todas las mañanas hasta elevar la temperatura del cuerpo. Luego debe descansar un poco hasta recomponerse y entonces ha de comer. Bañarse con agua caliente luego de hacer ejercicio físico es beneficioso. Luego espera un poco y come. 3. Siempre al comer hay que estar sentado o reclinado sobre el costado izquierdo para facilitar la digestión. Después de comer la comida no se debe caminar, montar, esforzarse, agitarse ni pasear hasta que el alimento haya sido digerido. Salir a dar un paseo o hacer algún esfuerzo físico luego de comer provoca enfermedades graves. ¿Cómo dormir y cuántas horas? 4. El día y la noche suman 24 horas. Es suficiente dormir una tercera parte, es decir, 8 horas. Y que sean hacia el final de la noche, para que desde el comienzo de su sueño hasta la salida del sol transcurran 8 horas, y así se eleve antes de la salida del sol. 5. Que el hombre no duerma ni boca abajo ni de espalda, sino de costado. Al comienzo de la noche del lado izquierdo, para facilitar la digestión, y al final de la noche del lado derecho. No hay que irse a dormir enseguida después de comer, sino se debe aguardar unas 3 o 4 horas luego de la comida. No se ha de dormir de día, es decir, en lugar de la noche. No obstante, una siesta diurna no supondría inconveniente. El Talmud cuenta que el rey David dormía una pequeña siesta todos los días. Alimentación sana. 6. Los alimentos laxantes, como por ejemplo uvas, higos, moras, ciruelas y sandías, y el interior del calabacín y el pepino, se ingieren al comienzo, antes de la comida principal, y no se los mezcla con la comida, sino se aguarda un poco hasta que bajen de la parte superior del estómago, para recién luego ingerir los demás alimentos. Los alimentos que producen estreñimiento, como granadas, membrillo, manzanas y peras, se ingieren en poca cantidad y después de la comida principal. 7. Cuando se desee comer carne de ave y carne vacuna en la misma comida, se debe ingerir primero la carne de ave, pues su digestión es más rápida. Asimismo, huevos y carne de ave, se debe ingerir primero los huevos. Carne de ganado menor y carne de ganado mayor, se debe ingerir primero la carne de ganado menor. Siempre se debe anteponer el alimento más ligero al más pesado. 8. En verano se debe comer alimentos bajos en calorías, sin demasiados condimentos, y comer pan con vinagre. En invierno se deben comer alimentos calóricos y más condimentados, y algo de mostaza y asa fétida. De la misma manera se debe proceder en los lugares fríos y cálidos, en cada lugar según su clima.
9. Hay alimentos que son sumamente perjudiciales y se deben evitar siempre, como los pescados grandes salados y estacionados, quesos salados estacionados, trufas, hongos, carnes saladas estacionadas, vino recién extraído del lagar, alimentos pesados que expenden olores desagradables y todo alimento que huela mal o que sea intensamente amargo. Todo ello es como veneno para el cuerpo. Y hay alimentos que, si bien son perjudiciales, no son tan dañinos como los citados. Y por eso es que conviene ingerirlos solo en poca cantidad y esporádicamente, y no acostumbrarse a que formen parte de la dieta habitual ni incluirlos siempre en las comidas. Por ejemplo, pescados grandes, quesos, leche que haya pasado 24 horas del ordeñe, carne de toro y chivos grandes, habas, lentejas, frijoles, pan de cebada, matzot, repollo, puerro, cebolla, ajo, mostaza y rábano. Todos esos alimentos son perjudiciales. Solo es adecuado comer de ellos, muy poco y en invierno. De lo contrario, que no se coman en absoluto. No es apropiado comer habas y lentejas ni en invierno ni en verano. Y calabazas se come un poco en verano. 10. Hay alimentos que son considerados perjudiciales, pero no tanto, como los mencionados. Estos son aves acuáticas, pichones, dátiles, pan de grano tostado con aceite o amasado en aceite, harina fina tamizada completamente sin que haya quedado nada que salvar, y la salmuera y grasas que salen del pescado. No es apropiado ingerirlos en exceso. El sabio que se sobrepone a sus instintos, que no va tras sus antojos y que no ingiere nada de lo mencionado a no ser que sea necesario por cuestiones de salud, es considerado fuerte. Nota: según ciertas opiniones, no todos los consejos expuestos en Maimónides en este capítulo son necesariamente aplicables en la actualidad, por haberse modificado la naturaleza humana desde entonces hasta hoy. 11. Siempre hay que evitar los frutos de los árboles, incluso si están secos y aún más si están frescos. Pero antes de madurar totalmente, son como espadas para el cuerpo. Las algarrobas también son perjudiciales para el cuerpo. Y todos los frutos agrios son malos y solo se ingieren en poca cantidad y en verano o en lugares cálidos. Los higos, las uvas y las almendras son siempre buenas, tanto frescas como secas, y se pueden consumir de ellos lo que sea necesario, pero por más que sean lo más saludable de todos los frutos de los árboles, no se ha de ingerirlo a menudo. 12. La miel y el vino son perjudiciales para los menores y saludables para los mayores, y sobre todo en invierno. En verano se debe comer solo 2/3 de lo que se come en invierno. Sobre las necesidades fisiológicas. 13. Siempre debe uno cuidarse de mantener los intestinos flojos, de modo que sus deposiciones tiendan a ser líquidas. Es una regla fundamental en la medicina. El estreñimiento o la evacuación dura provocan enfermedades graves. ¿De qué modo se aflojan los intestinos cuando estás un poco estreñido? Si es joven, ingiriendo todas las mañanas vegetales salados hervidos, condimentados con aceite, grasa de pescado y sal, sin pan, o que beba agua hervida con acelga o repollo, con aceite, sal y grasa de pescado. En caso de ser anciano, que beba por la mañana miel diluida en agua caliente, que aguarde unas 4 horas y luego ingiera su comida. Que haga esto día tras día, 3 o 4 días de ser necesario, hasta que se aflojen los intestinos. Regla fundamental de salud. 14. Otra regla sobre la salud. En tanto uno haga ejercicio y mucho esfuerzo físico y no se sacie con la comida y mantenga flojos los intestinos, no sobrevendrá ninguna enfermedad y su fuerza se incrementará, incluso si ingiere alimentos perjudiciales. Sedentarismo. 15.
Todo el que lleva una vida sedentaria y no hace ejercicio, o él retiene sus necesidades fisiológicas o padece estreñimiento, aun si come alimentos saludables y se cuida debidamente, siempre sufrirá de dolores y su fuerza se debilitará. Comer en exceso es como veneno para el cuerpo de todas las personas y es la causa principal de todas las enfermedades. La mayoría de las enfermedades se deben a los alimentos perjudiciales o a llenarse el estómago y comer en exceso, incluso alimentos saludables. Dijo Shlomo sabiamente: quien cuida su boca y su lengua, cuida su alma de angustias. Es decir, cuida su boca de ingerir alimentos perjudiciales o de comer en exceso y su lengua de hablar en exceso, a no ser que sea por necesidad. Acerca de tomar baños. 16. Con respecto al baño, hay que bañarse una vez por semana. En aquella época se bañaba en baños públicos, pero no luego de haber comido, y tampoco estando hambriento, sino cuando haya comenzado la digestión. Se debe lavar todo el cuerpo con agua caliente, pero que no queme. Y para la cabeza debe utilizarse agua más caliente, con la cual todo el resto del cuerpo se quemaría. Después de lavar el cuerpo con agua tibia y luego con agua tibia tirando a fría, hasta finalmente lavarse con agua fría. Pero no se debe lavar la cabeza con agua tibia ni fría. No se debe bañar con agua fría en invierno. No se debe bañar sin antes haber sudado y masajeado todo su cuerpo. Y no se debe prolongar el baño, sino una vez que haya sudado y se haya masajeado todo el cuerpo, debe darse un baño rápido y salir. Antes de entrar a darse el baño y después de salir, debe verificar que no necesita evacuar. Asimismo, debe corroborarlo siempre antes y después de comer, antes y después de tener relaciones íntimas, antes y después de fatigarse y hacer ejercicio, y antes y después de dormir. En total, 10 veces. 17. Cuando alguien sale de darse el baño, que se vista y cubra la cabeza con el antebaño, para evitar resfriarse, e incluso en verano hay que cuidarse. Después de salir, hay que aguardar hasta recomponerse, descansar y que la temperatura del cuerpo ceda hasta su nivel normal, para recién luego comer. Y si después de salir del baño puede dormir un poco antes de comer, ello es genial. Que no beba agua fría al salir del baño. Y además está decir que no debe beber en el baño mismo. Si no puede contener su sed, que mezcle agua con vino o con miel y que la beba. En invierno, si se frota con aceite luego del baño, es bueno. Extracción de sangre. 18. No debe acostumbrarse a extraerse sangre frecuentemente y solo debe hacerlo cuando sea sumamente necesario. En esa época se hacían extracciones con métodos curativos para renovar la sangre del cuerpo. No ha de hacérselo ni en verano ni en invierno, sino en primavera y un poco en otoño. Pasados los 50 años de edad, que no se extraiga sangre en absoluto. No debe extraerse sangre e ingresar a tomarse un baño en el mismo día, ni salir de viaje luego de una extracción, ni extraerse sangre el día que ha regresado de un viaje. En el día de la extracción ha de comer y beber menos de lo usual, descansar y no esforzarse ni pasear. Eyaculación. 19. El semen es el vigor y la vida del cuerpo, y la luz de los ojos. La emisión excesiva de semen produce debilitamiento del cuerpo y de la fuerza, y pérdida de la vida. Así dijo Shlomo sabiamente: no des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. Quien se entrega a la copulación, le viene rápidamente la vejez, se le debilitan la fuerza y sus ojos, un mal olor emana de su boca y de sus axilas, le cae el cabello de la cabeza, de las cejas y de las pestañas, se multiplican los pelos de su barba, de sus axilas y de sus piernas, se le caen los dientes y además le sobrevienen muchos dolores.
Los sabios de la medicina dijeron: 1 de cada 1000 muere de las demás enfermedades, y 1000 por exceso de copulación. Por lo tanto, uno debe ser cuidadoso con este aspecto si quiere estar bien. Solo debe cohabitar cuando su cuerpo se halle sano y muy fuerte, y cuando tenga erecciones involuntarias e intente distraerse con otras cosas, pero las erecciones continúen, y cuando se sienta pesado de la cintura hacia abajo, los tendones de los testículos parezcan estirarse y tenga caliente el cuerpo. En ese caso debe cohabitar y hacerlo saludable. No debe cohabitar con el estómago lleno o estando hambriento, sino luego de la digestión. Antes y después de las relaciones debe verificar que no precisa evacuar. Que no cohabite de pie ni sentado, ni en la casa de baños, ni el día que entre a tomarse un baño, ni el día en el que se extraiga sangre, ni el día en el que salga o llegue de un viaje, ni antes ni después. Garantía para tener una buena salud. 20. A todo aquel que se conduzca por estas normas que hemos enseñado, yo le garantizo que no enfermará en toda su vida hasta que envejezca y muera. No necesitará de ningún médico y su cuerpo estará pleno y sano toda su vida, a no ser que padezca alguna anomalía física innata o se haya acostumbrado a algún hábito físico negativo desde su nacimiento o por causa de alguna peste o hambruna en el mundo. 21. Todos esos hábitos saludables que hemos mencionado son solo adecuados para las personas sanas, pero para las personas enfermas o que alguno de sus órganos esté enfermo o que hayan seguido durante mucho tiempo hábitos insalubres, existen otras prácticas y métodos de acuerdo con el paciente específico de cada uno, como se lo explican en las obras de medicina. Un cambio brusco de hábito, incluso un cambio positivo, es el principio de alguna enfermedad. 22. En todo lugar donde no haya un médico, no es conveniente ni para los sanos ni para los enfermos apartarse de las normas que hemos mencionado en este capítulo, pues cada una de ellas es beneficiosa para la salud. Requisitos para vivir en una ciudad. 23. Los sabios no deben vivir en una ciudad que carezca de una de estas cosas: un médico, un especialista en extracción de sangre, una casa de baños, disponibilidad de agua como un río o manantial, una sinagoga, un maestro de niños, un escriba, un colector de calidad y un tribunal rabínico que pueda aplicar penas y reclusión. Bueno, este fue el capítulo, espero que hayan aprendido. Fue un poquito largo, sí, pero tiene muchos temas interesantes e importantes. Y acuérdense que el estudio sin acción no es el camino de la Sayeret. Sabiduría que transforma. Gracias.